Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. El día de hoy, mis hermanos, vamos a dar por terminado este estudio que vengo haciendo personalmente sobre Primera de Samuel. Así que vaya ubicándose en Primera de Samuel, capítulo 31. Capítulo 31 de Primera de Samuel. Así han sido largos meses que hemos llevado con este libro, lo cual ha sido muy hermoso personalmente y espero para ustedes también, sobre todo los últimos capítulos que hemos estudiado con ustedes. Para recordar, o de repente usted no ha estado en aquella ocasión cuando inicié el estudio de Primera de Samuel, había mencionado que en los escritos judíos, en la Biblia judía, vamos a llamarlo de esta manera, solamente existe un libro, Samuel. No existe Primera y Segunda de Samuel, solo está Samuel. ¿Sí? Es un solo libro en los escritos judíos. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender la enseñanza, sobre todo que voy a dar hoy día, va a ser dividido en dos partes, porque así nos exige que lo hagamos. Hoy vamos a ver, Dios juzga a Saúl. Y en otra ocasión, no sé cuándo sinceramente lo haré, vamos a ver la respuesta a la muerte de Saúl, que lo vemos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 1 justamente. Si Dios lo permite en otra ocasión, porque voy a pausar con la serie de Samuel y voy a estar enseñando sobre otros temas, otros estudios de la palabra del Señor. Siempre es importante el poder también estudiar otros temas de la palabra del Señor, ¿verdad? Nuestro pastor nos ha enseñado que es bueno cambiar la dieta, así que vamos a cambiar la dieta entonces por un tiempo, hasta que, si Dios lo permite, el próximo año podamos reiniciar Segunda de Samuel, perdón. Así que llegar, mis hermanos, hasta este capítulo 31, es una muestra de la fidelidad de Dios para con David, porque hemos visto desde cómo en el primer capítulo de Samuel, Dios inicia su plan para establecer un rey en Israel. Si bien es cierto, esta petición fue dada después por los israelitas en desprecio al reinado de Dios, porque Dios era el que reinaba directamente, hablaba por medio de profetas, por medio de los sacerdotes. Sin embargo, Israel despreció que Dios sea su rey directo. Israel despreció el reinado directo del Señor. Y es por eso que inició con la búsqueda de su rey, quien fue Saúl. Saúl fue un rey que Dios le dio todo, mis hermanos. Le dio victorias. Ya he mencionado anteriormente, Dios lo capacitó con su Espíritu Santo, con su palabra. Dios le dio todo para que Saúl fuera un buen rey y obediente al Señor. Pero él lo despreció, lo desechó. Seguidamente el Señor se buscó otro rey, que ya ustedes saben quién es, David. Y David está en camino a eso. Van a pasar máximo 10 años, un poco más, para que David pueda llegar al trono. Así que, como podemos observar alrededor de todo este libro, mis hermanos, Dios no se guarda nada de sus siervos. Dios no se guarda nada de sus siervos, incluso de los pecados de sus siervos. Hemos podido ver los pecados de David, los pecados de Saúl, los pecados de Elí, los sacerdotes, la familia sacerdotal de Israel. En otra ocasión, más adelante, como les mencionaba, Segunda de Samuel nos va a mencionar mucho más los pecados de David. Vamos a ver cómo David tenía realmente una debilidad por el pecado sexual, un lujurioso completamente. También por la mentira, de igual manera. Eso ha acarreado muchos problemas a lo largo de su vida, a lo largo de su servicio al Señor. Pero en todo caso, David, en cierto momento, como lo podemos ver en sus escritos en Salmos, buscó el rostro de Dios, dándose cuenta de sus pecados, dándose cuenta de sus fallas que tenía completamente.
Así que hoy quiero que demos por terminado este primer libro de Samuel. No sé si ya se ubicó en el capítulo 31. Muchos me han preguntado, mi hermano, he tratado siempre de leer Samuel a mi manera, pero usted me ayuda a hacer entender de una mejor manera, y qué bueno, me alegra eso, mis hermanos. Y me han preguntado, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? Bueno, es leer. Tiene que leer. Y leer. Y leer. Y leer. Y hacerse las preguntas necesarias. ¿Y qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿A quién? ¿En dónde? Preguntas que son sencillas y no es un secreto como usted ya lo está viendo, mis hermanos. Y si hay algo que deseo que aprendan o que hayan aprendido al menos durante estas pocas semanas que tuve el privilegio de estar con ustedes, es que su estudio del Viejo Testamento sea enriquecedor, que puedan al ir a estudiar en el Viejo Testamento puedan deleitarse ahora con un nuevo panorama, una nueva forma de leer la palabra del Señor. Y hay algo que quiero que tengan en cuenta. Es importante que hagamos la reflexión teológica. Eso podría decir que es un secreto. Nosotros tenemos la bendición de tener toda la palabra del Señor. Si leemos despreciando toda la revelación de la palabra del Señor, nos vamos a quedar cortos. Porque, ¿qué quiso decir esto con el texto? No lo sé. ¿A qué se refiere cuando de repente David mató a Goliat? Si no hacemos la reflexión a la luz de toda la palabra de Dios, vamos a encontrar enseñanzas como: y tú puedes vencer a tus gigantes, mis hermanos. Tú tienes el poder de vencer a tus gigantes. Problema con la deuda, eso es tu gigante. Tú lo puedes vencer. Tienes problema, algo en tu vida, eso es tu gigante, lo puedes vencer. Sin embargo, cuando observamos a la luz de la palabra del Señor, siguiendo en toda la revelación, podemos ver, mis hermanos, quien venció a nuestros gigantes y quien tiene el poder es nuestro Señor Jesucristo. David no podía hacer nada con sus propias fuerzas. David no pudo ni vencer siquiera un minúsculo animal. Él siempre se refugiaba en el Señor y buscó en el Señor. Y en el Señor estaban sus fuerzas. Ese es el secreto, mis hermanos, que debemos de entender, por decirlo así. Tenemos nosotros que hacer la reflexión a lo largo de toda la palabra del Señor. Eso quisiera que atesoren en su corazón cuando vayan a leer ahora toda la revelación de la palabra del Señor. Ese debe ser nuestro deseo. Así que veamos en esta primera parte de esta enseñanza, de este sermón, la muerte de Saúl. Versículo número 1. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Hasta allí un momento. Recordemos que esta narración de esta batalla que está sucediendo inicia en el capítulo 28. Está desde el capítulo 28. En ese lapso, capítulo 28, capítulo 29 y 30, tenemos cómo Dios y David, sobre todo, restaura su relación con el Señor. Encuentra arrepentimiento, encuentra perdón. Y vemos cómo él entonces empezó a disfrutar de esa comunión con el Señor, pidiendo dirección. Dios le da victoria en esa batalla. Sin embargo, llega la hora que termina esta guerra. Y esta guerra termina con la derrota de Israel. Y mis hermanos, ustedes han podido leer, dice el texto, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Fue una batalla que terminó con una masacre total contra todos los israelitas que habían salido. Ya en el capítulo 28, Saúl, al ver a los filisteos, se asustó, y es por eso que fue a buscar la dirección de Dios primero, pero Dios no responde sus preguntas, y seguidamente se va a una bruja, ya lo hemos visto, a buscar en la magia negra. Y ahora ese miedo que tenía Saúl está llegando realmente a la consumación de ese temor. ¿Qué va a pasar? Versículo 2. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab
y a Malquisúa, hijos de Saúl. En ese grupo, mis hermanos, obviamente que estaban huyendo, se encontraba Saúl y sus hijos. Y ahí se nos menciona solamente a 3. Los acorralaron con las flechas. Los acorralaron y de esa manera cayó Jonatán, Aminadab y Malquisúa. Allí falta un hijo varón de Saúl que va a aparecer más tarde, porque al parecer este último hijo que no está aquí tenía miedo. Se llama Isboset. Lo vamos a ver en el capítulo número 2 de Segunda de Samuel. Al parecer este hijo era un poco temeroso para las guerras. No le gustaba, por el temor, participar de las guerras. Y es por eso que no está aquí. Además, Saúl tenía 2 hijas más, Merab y Mical. Recordarán ustedes que Mical fue esposa de David hasta que su papá de Saúl, mejor dicho, Mical, le fue quitado a David como esposa. Pero observen, mis hermanos, aquí la muerte de un personaje que lo hemos visto en varias ocasiones, a Jonatán. A este personaje amigo, fiel, obediente, temeroso y también un amigo amado para David. Aquí está muriendo en la guerra este hombre. Este hombre fiel, temeroso del Señor, que le hizo recordar en varias ocasiones a David que tú serías el próximo rey. Le decía Jonatán a David: ten valentía, sé paciente. Y Jonatán era tan humilde que incluso le dijo a David: tú vas a reinar en vez de mí. Tú serás primero y yo seré segundo. Miren nada más allí, el príncipe, el que por ley debería de reinar, aquí le está cediendo el trono a David. ¿Por qué? Porque era obediente a la palabra del Señor. Dios había prometido que David era el próximo rey. Y aquí está muriendo, mis hermanos. Esto nos demuestra una realidad tan grande a todos los seres humanos aquí en esta tierra, que podemos morir en cualquier momento. Somos frágiles en este mundo. Somos frágiles en este mundo, mis hermanos. Los buenos, los obedientes, los fieles y los amados también mueren. Los buenos y los obedientes, los fieles y amados también padecen sufrimiento. También lo hacen. Normalmente escuchamos: pero ¿por qué esta persona si es tan buena? No sé si ha visto las noticias, yo ya no veo noticias. Pero si era buena gente, ¿por qué? ¿Qué le ha pasado? ¿No? A un delincuente, muchas veces la familia, los vecinos: no, es un buen vecino ejemplar, pero lo chaparon robando. Pero sí es un ejemplo este vecino y todo esto. Y a veces quizás podría pasar por nuestra mente: más bien ese que se porta mal, que es malo, es perverso, quien debería de estar sufriendo. Podría pasar por nuestra mente ese pensamiento, pero aquí vemos otra realidad en la palabra del Señor. Los buenos, los obedientes, los fieles y los amados también mueren. En este caso, Dios decidió llevarse a Jonatán, aproximadamente 40 años, joven, todavía joven, mis hermanos. Pero dejó a David, que reinó aproximadamente hasta los 70 años. ¿Por qué? Nos preguntamos. Si David fue el que sufrió más persecución, si David fue el que escapó de la muerte en varias ocasiones por su rey, que le lanzó esa lanza, esa arma puntiaguda y David esquivaba, ¿por qué si David era el que más estaba en peligro que Jonatán? ¿Por qué él vivió más? No lo sabemos, es la gracia de nuestro Señor. Lo vemos también en el Nuevo Testamento. Los 2 hermanos discípulos de Jesús. Ahí tenemos, por ejemplo, a Jacobo, recuerden ustedes, dando inicio nada más allí a la iglesia, muriendo tan joven a mano de las autoridades políticas. En Hechos capítulo 12 lo narra. Muriendo tan joven en manos de estas autoridades perversas. Sin embargo, su hermano Juan, muriendo aproximadamente casi 100 años después, o 90 años después. Imagínense ustedes, a los 100, 90 años aproximadamente, mejor dicho, de edad, Juan.
¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Uno tan joven y el otro tan lleno de días, ancianos, sirviendo al Señor. No lo sabemos, mis hermanos. Todos tenemos un propósito para nuestro Señor, diferente. Lo cierto es que Jonatán aquí está disfrutando de la gloria de nuestro Señor. La muerte de Jonatán no fue un caso perdido. La muerte de Jonatán no fue algo que se le escapó de las manos al Señor. No se le escapó nada a las manos de nuestro Señor, mis hermanos. Dios decidió llevarse a Jonatán por medio de esta guerra y permitió que David se quedara muchos años más. Extrañando a su amigo fiel, Jonatán, David, recordándolo. Pero aquí está esa gran realidad. Esto nos muestra lo pasajero que es nuestra vida en esta tierra. Lo pasajero que es nuestra vida en esta tierra, mis hermanos. Y la realidad tan grande que es la eternidad. La realidad tan grande y tan importante de nuestra eternidad. Qué minúsculo, qué pasajero parece la vida cuando lo miramos de esa manera. Cuando nuestra eternidad es mucho más importante que nuestros 30, 50, 70 años que Dios nos da aquí. Qué pasajero parece la vida, ¿verdad? Justamente eso es algo que el predicador, si me desean acompañar a Lamentaciones, o Eclesiastés, empieza a reflexionar sobre la vida y muchas otras cosas más. Dice Eclesiastés capítulo 1, versículo 3 en adelante: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo en que se afana debajo del sol? ¿Qué provecho tiene el hombre? Sigue diciendo: generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver a su lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando en continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. El lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya en los siglos que nos han precedido. Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que se precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que será después. Dice el predicador reflexionando. Este escrito de Eclesiastés, en todo su libro, mis hermanos, es pesimista prácticamente todo. ¿Qué de nuevo hay? Si leen Eclesiastés le va a dar tristeza, le va a dar sin sentido, pero el escritor lo hace con un propósito. El escritor lo escribe de esa manera deprimente, con un propósito, para que pueda hacerte entender que este mundo no te satisface. Que en este mundo no puedes encontrar verdadero placer. Vas a encontrar placer o satisfacción momentánea, por un momento, pero nada lo puede hacer como nuestro Señor. Nada lo puede hacer como nuestro Señor. Podemos encontrar algo de satisfacción en este mundo. Podemos comprar cosas, adquirir cosas en el trabajo, títulos, fama y muchas otras cosas. Curiosamente, el mundo le agrada eso, vive para eso, busca eso. Nuestro mundo, nuestra sociedad anhela eso y desde temprano nos impulsan para eso. En lo comercial es más trabajo, más estudios, más esto y más esto. Tu casa soñada, tu trabajo soñado. Quieres un trabajo soñado, una casa soñada, pero tienes que tener un estudio soñado. ¿En dónde? En las mejores universidades. ¿Cuánto? Barato, poquito, esto y el otro, y te bombardean desde muy temprano en todo sentido. Para hacernos ver, uy, sí, eso quiero, eso lo necesito. Eso lo necesito, eso debo tenerlo en mis manos. Pero este mundo lo que nos da son solamente migajas de satisfacción, de placer. Son migajas. Son algo que podría ser
minúsculo, mis hermanos, porque la verdadera satisfacción realmente lo podemos encontrar en nuestro Señor. En nuestro Señor. En nuestro Señor. Este mundo nos ofrece vicios que dan un placer momentáneo. Puede ser el dinero, puede ser las drogas, el alcohol, el sexo, puede ser el trabajo u otras cosas. Y muchas veces nuestra sociedad piensa que todo eso realmente es en que consiste la vida, el placer que nos puede dar, pero eso no es cierto. ¿De qué sirve ganar el mundo y si esta noche te vienen a pedir tu alma? No estoy abogando a que no trabajes, tenemos que trabajar y duro, tenemos que estudiar y duro, tenemos que sacrificarnos y duro, pero nada de ello lo hacemos para que nos dé placer. Lo hacemos para llevar el pan a nuestro hogar, para salir adelante y demás cosas. Sin embargo, todo el placer lo debemos encontrar en nuestro Señor, mis hermanos. Quiero que entiendan que nada nos satisface más que nuestro Creador. Nada nos satisface más que nuestro Creador. Así que en este momento, si volvemos a Primera de Samuel, es triste poder leer la muerte de este amigo fiel y obediente, Jonatán. Es triste ver la muerte o escuchar la muerte de alguien, pero estoy seguro que está mejor que nosotros. Está disfrutando de la presencia de nuestro Señor. Versículo 3. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me encarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. La pelea, mis hermanos, que podemos ver aquí contra los israelitas realmente se puso muy intenso. Muy fuerte fue la batalla. Producto de esa batalla mataron a los hijos de Saúl y también aquí Saúl cae herido. Saúl cae herido producto de las flechas. Y lo que pide Saúl a continuación a su escudero es algo grave. Lo que está pidiendo mis hermanos aquí Saúl a su escudero es: mátame, mátame, traspásame con tu espada. Eso es lo que le está diciendo, pidiendo Saúl a su escudero. Su escudero, claro que no quiso hacerlo porque tenía más temor de matar. Primeramente, temor al Señor. Otro, por temor a matar al rey. ¿Cómo es posible matar al rey? ¿Cómo voy a hacer eso? Su temor era grande, que ni siquiera pudo hacerlo, ni siquiera quiso hacerlo, mis hermanos. Eso ni siquiera quiso hacerlo. Sin embargo, lo que vemos a continuación es que Saúl se quita la vida. Lo que aquí Saúl está haciendo es pecar de suicidio. Lo que Saúl aquí está haciendo es quitarse la vida con su propia espada. Está cometiendo aquí Saúl suicidio, mis hermanos. Saúl, en vez de arrepentirse ante el Señor en esta última oportunidad, porque Saúl está agonizando cuando las flechas caen sobre su cuerpo, está agonizando. Sus palabras no debieron ser: mátame, quiero morir, no quiero sufrir más. Sus palabras debieron ser: Señor, perdóname por mis pecados. Ese momento tan crucial y único donde a veces todos, como comentan, tenemos, en donde todas nuestras imágenes se nos vienen por la mente. Y qué hermoso podría ser de repente ese momento para reconciliarnos con nuestro Señor si lo necesitamos. Y si tú no tienes a Cristo en tu vida, necesitas arrepentirte de tus pecados. Necesitas buscar al Señor en arrepentimiento, mis hermanos o amigos. Saúl, en vez de arrepentirse, en vez de pedir perdón al Señor por sus pecados, él prefiere pecar contra Dios quitándose la vida. Quitándose la vida. Miren nada más la soberbia de este hombre. ¿Por qué soberbia? Porque Saúl aquí persiste en su pecado. Saúl aquí persiste en su orgullo pecaminoso. Sus palabras no son
para que de repente no, el Señor no se vaya a ofender. No, mis hermanos, sus palabras son para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan, para que no se burlen de mí, para que no hagan alguna ofensa con mi cuerpo. Eso es lo que está prefiriendo aquí Saúl, antes que buscar arrepentimiento en el Señor. ¿En quién estaba pensando Saúl al hacer eso? ¿En Dios? No, estaba pensando en sí mismo. Saúl, al cometer este acto, este pecado de quitarse la vida contra sí mismo, mis hermanos, estaba pensando en sí mismo. Saúl estaba pensando en cómo se vería él, en cómo se va a ver mi cuerpo después de que muera, en cómo me van a tratar a mí. No está pensando en cómo se vería Dios, en cómo Dios realmente se vería ante él cometer este pecado. Y aquí podemos ver un instante de gracia del Señor, como ya le he mencionado. Y este hombre sinceramente o sencillamente lo desprecia. Pisotea ese momento de gracia que el Señor le da para que reflexione en sus vidas. Saúl tiene un momento importante para arrepentirse de sus pecados y no lo hace, mis hermanos, no lo hace. Esto nos recuerda a estos dos ladrones que estaban al costado de Jesús crucificado. ¿Se acuerdan? Uno clamó por perdón. Uno creyó en que Él era el Hijo de Dios, que no cometió pecado, sin embargo allí estaba muriendo. Pero ¿qué hizo el otro ladrón? Despreció al Señor. En un momento único que tuvo para arrepentirse de sus pecados, él lo está despreciando al Señor. Pero al que creyó en Jesús, Jesús mismo le dijo: tú vas a estar conmigo en el paraíso. Pero al otro, mis hermanos, no. Saúl es igual a este hombre que está despreciando al Señor en este momento tan único para arrepentirse de sus pecados, mis hermanos. Usualmente en estos momentos tan tristes que podemos ver en la vida de Saúl, podríamos decir: este hombre se va a arrepentir, ¿no? Está agonizando, está muriendo, lo debe hacer, necesita hacer. Pero observe aquí, mis hermanos, este hombre está tan cegado en su pecado, está tan orgulloso de sí mismo, está lleno de soberbia que ni siquiera puede pedir perdón al Señor. Ni siquiera puede pedir al Señor. Qué triste, qué terrible puede ser despreciar este momento tan único que el Señor te da para que te pongas a cuenta con Él, para que busques el rostro de Dios. Un momento único, muy significante en tu vida. Pero observen, eso no acaba ahí, versículo 5. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Observen, mis hermanos, la decisión de Saúl llevó a que su escudero también se quitara la vida. ¿Cómo afectó esta decisión de Saúl para los que estaban a su alrededor? Llevó a que este hombre también se quitara la vida. Y aquí tenemos dos ejemplos de 6 suicidios que tenemos en la Biblia. 2 ejemplos. Uno es Saúl y otro es su escudero. El tercero, si ustedes están apuntando, les voy a mencionar sus nombres y sus pasajes también. El tercero es Abimelec. Abimelec en Jueces capítulo 9, versículo 54. Este rebelde Abimelec quiso la muerte también de su escudero para que no digan: una mujer me mató con una piedra. Porque fue así. Este hombre Abimelec estaba pasando y por ahí una mujer lo vio y le tiró una roca y se quedó ahí agonizando. Y justamente para que no se diga en la historia, para que no se comente, una mujer lo mató. Miren, le dijo a su escudero: mátame, mátame. Y así fue. Pero fue por orgullo, porque no querían que digan: una mujer lo mató. Miren nada más. Otro, Ahitofel. Ahitofel en 2 de Samuel capítulo 17 versículo 23. Este hombre al dar una de las opiniones o ideas
O sea, un hombre que guió la revuelta, el golpe de Estado, vamos a llamarlo así. Se ahorcó. Se ahorcó. ¿Por qué? Porque estuvo resentido, porque no se siguió el consejo que este hombre estaba dando. Dio un mal consejo de cómo hacer un golpe de Estado, y al no seguir su consejo como debió de ser, se quitó la vida para que no pasara vergüenza. Para que no pasara vergüenza. Para que no lo humillen públicamente. Otro fue Zimri, en Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 18. Este fue un hombre importante para la guerra, es un general muy importante. Este hombre también dio un golpe de Estado. Sin embargo, al ver que nadie le seguía, porque no era un rey que deberían de seguir, este hombre también se quitó la vida. Se quitó la vida. Al ver que nadie sencillamente le seguía. Todos empezaron a seguir a otro rey. Así que él, para que no sea humillado, para que no lo puedan humillar públicamente como el golpista de Estado, se quitó la vida, sencillamente, mis hermanos. Prendió el lugar en donde estaba con fuego y allí también él murió, quemado. Otro personaje fue Judas, todos lo conocemos. Mateo capítulo 27, versículo 5. Sabemos su historia, decepcionado, desilusionado con su pecado. No buscó realmente perdón al Señor. Así que también para evitar la vergüenza y la decepción se ahorcó. Y alguien comentó acerca de estos ejemplos de suicidio que tenemos en la Biblia, que hay un común denominador en estas 6 personas que quitaron la vida contra sí mismas. Hay un común denominador. Estas personas pensaban en sí mismas y no en Dios. Estas personas que cometieron suicidio en los ejemplos de la palabra del Señor pensaban en sí mismos y no en Dios, incluido allí Saúl. Pensaban en cómo se verían ellos y no en cómo se vería Dios. Esto nos muestra, mis hermanos, un patrón de conducta en el hombre al pecar contra Dios en el suicidio. Pensar en sí mismo, pensar en uno mismo. Es amar más al hombre, a mí mismo. Es amarme más a mí mismo que amar a Dios. Usualmente escuchamos la frase, pues tiene baja autoestima, pobrecito. No, es que tú no te amas, necesitas amarte más. ¿Sientes? Siéntelo. Te amas. Date un abrazo. ¿Sientes eso? ¿Sientes? ¿Lo sientes? Necesitas amarte más. Mis hermanos, a la luz de la palabra del Señor, nosotros ya nos amamos mucho. Nosotros ya nos amamos demasiado. Lo que pasa es que tenemos un amor atrofiado por causa del pecado. Que creemos que no nos amamos lo suficiente cuando es todo lo contrario, nos amamos demasiado. Nos amamos tanto que nos olvidamos de que nuestro amor debe estar centrado en el Señor, en nuestro Dios. Y pensamos tanto en nosotros, pensamos tanto en nuestros problemas, pensamos tanto en nuestros pecados que nos olvidamos que debemos de acudir a Dios, mis hermanos. El mismo caso fue con Elías y Moisés, personajes que también quisieron morir ante la presión, quisieron morir ante la situación que estaban pasando, una depresión muy alta por causa de las exigencias del pueblo y demás cosas que estaban pasando en su vida. En esos momentos pensaron tanto en sí mismos que pedían que Dios le quite la vida y se olvidaron que debían de encontrar descanso, reposo y refugio en Dios. Qué gran verdad, mis hermanos, nos enseña la palabra de Dios, cambiando nuestro pensamiento material, cambiando nuestro pensamiento, que tenemos mucho amor sobre nosotros. Este caso fue el de Saúl. Tanto fue su pensamiento en sí mismo que le importó demasiado en cómo se vería él de muerto, imagínense. Tanto amor se tenía a sí mismo que en vez de arrepentirse por sus pecados al Señor, él pensó en sí mismo, para que no me humillen, para que no me ofendan, para que no me avergüencen. Imagínense el pecado que hay en el corazón de Saúl.
un corazón orgulloso, un corazón soberbio. Fue más su pecado que amar al Señor. ¿Por qué? No le importó su familia. No le importó su familia. Mis hermanos, cuando hay ese tipo de actos de suicidio, la persona que lo comete, sí, seguramente está pasando momentos muy difíciles, no estamos negando eso, muy difíciles, muy desastrosos, que necesitan atención. Pero nos centramos tanto en nosotros que nos olvidamos que también hay una familia que va a quedar sufriendo. Una familia que va a quedar sufriendo. Padres, hijos, hermanos, hermanas, amigos, amigas, primos, familias en general. Hay personas que sufren, mis hermanos, detrás de la persona que se suicida. A Saúl no le importó ni siquiera el reino de Israel. ¿Qué va a pasar con el reino? No le importó. No le importó. Y con último, tampoco le importó a Dios. A Dios tampoco le importó. Su relación con Dios no le importó a Saúl. No fue como David, como mencioné al principio, mis hermanos, cuando David fue menospreciado por este gigante Goliat. Este gigante Goliat vio a David acercarse a un muchacho y el gigante Goliat en el capítulo 17 le dice: ¿por qué me mandan a este muchacho? Muchacho es un chiquillo, es un guapetón, miren su cara bonita nada más, pero viene con palos, con piedras. ¿Que acaso yo soy un perro para que vengas así conmigo? Le dice Goliat a David, despreciándolo. ¿Y qué hizo David? Ay, hablaron mal de mí, mi cabello rojizo, mi carita. ¿Eso hizo David? Su autoestima: ay, que vieron mi figura, qué vergüenza, tengo que hacer más punche, porque me falta amor. ¿Eso hizo David? No, para nada, mis hermanos. David no hizo ninguna de estas cosas. Lo que David hizo es: tú has provocado al rey, tú has provocado al Señor, a los capitanes del ejército de Israel. Hoy morirás, Goliat, hoy morirás. Ese fue el pensamiento de David. David no estaba pensando en cómo le estaban ofendiendo. David estaba pensando en cómo se veía el Señor, de cómo se vería su Dios, mis hermanos. Y por eso hoy vas a morir, Goliat, porque tú has ofendido, has menospreciado, has insultado a Yahvé. Hoy vas a morir. Qué diferencia entre David y Saúl, ¿verdad? Sin lugar a dudas, mis hermanos, nos amamos tanto que nos olvidamos mucho de amar al Señor. Y sé que cada caso es diferente, pero la palabra de Dios es suficiente para mostrarnos el patrón en el corazón humano ante estos casos. Lo sabemos, es nuestra guía de fe y práctica. Nos muestra todas nuestras necesidades y todos nuestros pecados. Hay mucho más amor en nosotros que nos amamos a Dios. No necesitas más amor, necesitas amar más a Dios. Sin embargo, sé que este tema es muy sensible y no quiero pecar de alguien que está sencillamente menospreciando, ser simplista en este tema. Es muy delicado. Si tú estás pasando por un momento de dificultad, necesitas ayuda, necesitas buscar a alguien, necesitas hablar con alguien. Aquí tenemos buenos consejeros, buenos maestros de la palabra de Dios, buenos líderes, pastores, que están más que dispuestos a escucharte y ayudarte en tu necesidad. Necesitamos ayuda, pero si en caso ninguno de los hombres somos suficientes, ahí está Dios, para que tú te refugies en Él y busques su ayuda. Versículo 6, por favor, sigamos. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron. Y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Observen
cómo afectó la muerte de los príncipes y obviamente del rey y la pérdida completa de la batalla. Toda esa zona tuvieron que huir porque corrían peligro de muerte ante los filisteos. Tuvieron que huir. No habían los suficientes hombres valientes, o muy seguramente todos habían muerto, todos habían fallecido, mis hermanos. La muerte, el suicidio de Saúl afectó a todo Israel, afectó completamente. Pero algo que no contaba Saúl al cometer este pecado tan grande contra Dios fue que también Dios estaba juzgando a Saúl. Observemos la humillación a Saúl, versículo 8. Aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa, y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Mis hermanos, los filisteos, acá como lo podemos ver, no desperdiciaban nada de lo que podían encontrar al quedar la guerra. Empezaron ellos a quedarse con las armas, la buena ropa, las buenas botas, lo que había de armamento de los israelitas que habían muerto. Eso es lo que conocemos como el botín. Empezaron a tener muchos para sí. Y en esa búsqueda encontraron, adivinen a quién, a Saúl. Encontraron a Saúl y a sus 3 hijos. Y aquí, acto seguido, le cortaron la cabeza, mis hermanos. Versículo 9, y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas. Alguien menciona que solamente hay 3 ocasiones en Primera de Samuel que esta frase existe. Le cortaron la cabeza. Y no es coincidencia. La primera fue el dios Dagón, en 1 Samuel capítulo 5, versículo 4, cuando el arca fue llevado al templo de Dagón, el ídolo Dagón fue encontrado sin cabeza y sin brazos, caídos, como quien dice, y de rodillas incluso ante el arca del Señor, mostrando respeto. Esto mostraba que Dios había derrotado a Dagón, y no había más otro Dios que el Dios de Israel. El otro a quien le cortaron la cabeza fue Goliat, en el capítulo 17, versículo 51. David, una vez que le dio con la piedra, cayó Goliat y acto seguido David le cortó la cabeza. Y el tercer personaje que se menciona que es quitado la cabeza de su cuerpo es Saúl. Saúl. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto, mis hermanos? ¿Por qué estas 3 ocasiones son únicas que se mencionan en la Biblia? Ese comentarista menciona, ¿por qué sucedió lo siguiente? Dios trató al cuerpo de Saúl igual que la cabeza de Dagón y del filisteo Goliat por ofender al Dios de Israel. Observen cómo Saúl entra en el grupo de Dagón y Goliat, en estos incircuncisos, en estos ofensores de Dios, enemigos de Dios. Saúl entra en este grupo por haber ofendido y desobedecido al Señor, mis hermanos. Así como Dios destruyó a Dagón y a Goliat, así lo está haciendo con Saúl. Dios está mostrando su desprecio, su rechazo contra Saúl por haber rechazado al Señor. Un rechazador, un despreciador está siendo rechazado por el Señor. Saúl fue desechado y despreciado, así como él lo hizo con Dios. Así como lo hizo con Dios, mis hermanos. Aquí Dios está mostrando su juicio contra Saúl. Su justicia está siendo fiel de Saúl, porque Dios está cumpliendo su palabra. Dios había dicho por medio de Samuel, tú vas a morir. Y lo vimos en el capítulo 28, cuando Saúl va a buscar a la bruja. ¿Recuerdan? Y Samuel le dice a David, tú vas a morir. Y acá Dios está siendo fiel a su palabra, lo está juzgando, por ende Saúl está cayendo muerto, mis hermanos. Saúl está muriendo aquí. Pero qué ironía más grande, ¿verdad? Qué ironía más grande que podemos ver aquí. Saúl hizo todo lo posible por evitar lo que más temía,
Saúl hizo todo lo posible por evitar lo que temía. Temía ser humillado, temía ser avergonzado, temía ser ofendido, temía ser burlado y terminó de esa manera. ¿Se dan cuenta? Tenía miedo de todo y terminó siendo como él mismo tenía miedo. De tal manera como él lo temía. Así terminó. Mis hermanos, nada puede evitar que Dios nos juzgue. Nada puede evitar que Dios nos juzgue. Y aquí Dios está cumpliendo su juicio contra Saúl. Tú puedes ofender, tú puedes renegar, puedes insultar a Dios, incluso decir tú no existes, puedes incluso rechazar la existencia de Dios. Puedes menospreciarlo, puedes retarlo, puedes incluso dar tu vida al pecado por años y todo lo que quieras. Pero tenlo por seguro que nada te va a librar de ser juzgado por Dios. Nada te va a librar de ser juzgado por Dios. Puedes hacer todo lo que esté a tu alcance, así como Saúl lo hizo, para evitar ese juicio, esa vergüenza. Pero Saúl terminó tal cual lo temía. Terminó tal cual como lo temía, mis hermanos. Dios es un juez justo. Dios no puede ser burlado. Versículo 10. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-san. Observen allí, esto es una práctica, era una práctica muy común en aquellos tiempos. Lo hacían para demostrar su señorío, que habían vencido al rey de la otra nación. Lo hacían para humillarlo, lo hacían para avergonzarlo y para decir, hey, aquí estamos nosotros los filisteos. Aquí estamos nosotros los filisteos. Qué curioso, porque esta práctica de colgar a los muertos le hace muy lejano a nuestra realidad. No, mis hermanos. Hemos visto con el crimen organizado, hacen lo mismo, matan a las personas y lo muestran para decir que acá estamos nosotros, ténganos miedo, respétennos, acá estamos nosotros. Lo hemos vivido en nuestro país en el tiempo del terrorismo, ¿verdad? Donde se colgaban a las personas. Acá estamos, por si acaso, tienen que tenernos miedo, tienen que respetarnos. Qué curioso, mis hermanos, de aquellos tiempos y se hace igual en la actualidad. Nada hay nuevo debajo del sol, como decía Eclesiastés. Nada hay nuevo debajo del sol. Esto era una práctica muy común de ellos para que puedan mostrar quién manda y quién reina en ese momento. Todo con el fin de humillar a la nación que había perdido. Así que observen algo aquí. Saúl fue juzgado por Dios de esta manera, por medio de su muerte. Y también Saúl fue humillado por los filisteos. Humillado por los filisteos y juzgado por Dios al permitir que estos hombres filisteos den muerte y humillen a Saúl. Pero la historia no acaba ahí, triste, sangrienta. Observen cómo hay un grupo de personas que amaba y honraba a Saúl. Versículo 11. Mas oyendo los de Jabes de Galat esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-san, y viniendo a Jabes los quemaron allí. Y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol de Jabes y ayunaron 7 días. Estos hombres, Jabes de Galat, tuvieron mucho respeto. Seguramente en memoria de lo que Saúl había hecho con estos hombres, Jabes de Galat. Allí en el capítulo 13 o 12 podemos verlo, que Saúl es enviado a la guerra. Saúl es enviado a la guerra porque los filisteos capturan Jabes de Galat o otro rey, mejor dicho, que no recuerdo ahorita el nombre. Y eso fue la primera práctica, la primera prueba de obediencia de Saúl. Saúl ve, libera a los de Jabes de Galat. Y mis hermanos, Dios le dio la victoria a Saúl, una muestra de que si éste era obediente, todo le iba a dar Dios. Le iba a dar victorias, le iba a dar de su cuidado, le iba a dar de su provisión.
Estos hombres recordaron eso al escuchar de cómo estaba siendo humillado Saúl, su cuerpo y sus hijos. Por ende se fueron a rescatarlo. Esto fue un viaje de toda una noche. Fue un viaje largo que tuvieron que cruzar incluso algunos ríos para llegar a este lugar, para rescatar el cuerpo de Saúl. Hombres con un cariño único, una muestra de respeto a Saúl en recordatorio de lo que él había hecho a su favor. Pero aquí también podemos ver una gracia, mis hermanos, de nuestro Señor, porque le dieron una sepultura a Saúl, y no le dejaron allí que se pudra, colgado, humillado. Obviamente lo quemaron, no era una práctica común de los filisteos el quemar a sus muertos. Sin embargo, el estado, seguramente en cómo se encontraba, hizo que pudieran mejor quemarlo para sepultar sus huesos, con cariño y con respeto. Así que, para ir terminando ya, mis hermanos, mi amigo, mi amiga que nos visitas en esta mañana, no creas que porque eres joven tienes todo el mundo a tu favor. O de repente porque tienes dinero, tienes influencia, tienes todo a tu favor. Tienes poder, tienes amigos y muchas otras cosas más. No creas por un segundo que te librarás del juicio de Dios. No lo creas, porque no será así. No rechaces a Dios. Saúl tuvo una oportunidad para arrepentirse de sus pecados, pero no lo hizo. No vayas a creer que vivir sin Dios es mejor, porque no lo es. Despreciar estas oportunidades de gracia que el Señor nos da son únicas y debemos de aprovecharlas. Permítame contarle una historia real. Hace tiempo, un hombre que prefirió la muerte antes que reconciliarse con Dios y su familia. Este hombre trabajaba en construcción y mientras trabajaba en construcción llegaron los famosos cobradores de cupo. Y si no le das lo que ellos te piden, ya saben lo que sucede, ¿verdad? Te van a matar. Te van a matar. Y esta persona, al rechazar, al dar el cupo, mientras trabajaba en el lapso de ese mismo día, llegaron dos hombres y le apuñalaron 3 a 4 veces en la caja torácica. 3 a 4 veces, encima de los golpes que le dieron. Esto afectó gravemente su respiración, sus pulmones, obviamente. Además, lo dejaron tendido allí gravemente, que tuvo que ser auxiliado. Él comenta que perdió la conciencia en varias ocasiones. Se despertaba y otra vez perdía la razón. Se despertaba y perdía la razón. Y mientras se despertaba, veía a las personas que se acercaban, trataban de ayudarlo. Estaba en un lugar muy alejado que no podía encontrar ayuda fácilmente. Y en uno de esos momentos que se despertó, dijo a Dios, y lo cito textualmente: Dios, ya no quiero vivir. Llévame, llévame. No quiero ser una carga para mi familia. Si voy a vivir así, en esta condición, ¿para qué vivir? Este hombre prefirió la muerte. Se volvió a desmayar y cuando despertó ya estaba en el hospital siendo atendido obviamente por los médicos. Y en esos momentos le preguntó al doctor: doctor, ¿cuánto tiempo tengo de vida? Y la respuesta del doctor en esa mirada que le dio, como quien dice: ¿qué me estás hablando? Le dijo: Señor, usted no va a morir. Usted no va a morir, Señor. Es cierto que por unos milímetros el puñal no afectó su pulmón, porque eso hubiera sido grave. Su hígado está gravemente sangrando a causa de los golpes, pero es un milagro que usted esté con vida. Es un milagro que usted esté con vida. Su familia está afuera orando por usted. Tiene que dar gracias a Dios. Tiene que dar gracias a Dios. En ese momento clamó a Dios por arrepentimiento. Clamó a Dios por perdón,
clamó a Dios por agradecimiento por lo que él había hecho en su vida, por lo que Dios había hecho en su vida. Acto seguido se reconcilió con su familia. Se reconcilió con su familia. Y ahora está sirviendo al Señor. Esta historia me lo conozco bien. ¿Saben por qué? Porque es la historia de mi padre. Tanto fue su orgullo, tanto fue su vanidad, su soberbia, que prefirió la muerte antes que reconciliarse con su familia, con sus hijos, antes que reconciliarse con Dios. Tanto fue su soberbia que prefirió la muerte. Y eso es una realidad que muchas veces pasa en nuestras vidas, mis hermanos. Mi amigo, mi amiga, hoy es un día de salvación. Si tú no tienes a Dios en tu corazón, hoy es un día de salvación. Rinde tu vida al Rey de Reyes. Es la mejor decisión que puedes hacer. Inclina tu rostro, por favor, allí. Cierra tus ojos. No tengas miedo si cierras tus ojos y es la primera vez que nos visitas. No es nada del otro mundo. Solamente vamos a orar, a conversar con Dios. Señor, te damos gracias por esta palabra que nos has dado en esta mañana, por tu texto, por tu Biblia. Hoy llegamos al capítulo donde podemos observar la cumbre del egoísmo, la cumbre del orgullo, la cumbre de la soberbia, Señor, que existe en el corazón humano. Tanto puede ser nuestra soberbia contra ti que ni siquiera podemos doblegarte nuestro corazón, que ni siquiera podemos clamar por ti por arrepentimiento. Señor, si aquí hay amigos o amigas que nos están visitando por primera vez, por favor, pon este peso en su corazón. Necesitan arrepentirse de sus pecados. No necesitan seguir el camino de Saúl. No necesitan tomar las mismas decisiones que Saúl, Señor, despreciándote a ti. Tú te vas a encargar de humillarlos. Y lo harás con una humillación eterna, en la condenación eterna, Señor. Haznos ver esta necesidad que tenemos de venir a ti, de arrepentirnos ante ti, Señor mío, doblegar nuestro corazón y rendirte a ti nuestra vida, Señor mío. Por favor, hazlo, Señor mío. Toca a aquellos corazones que nos están visitando, Señor, y pon en sus corazones este peso de arrepentimiento. Pon en sus corazones este peso de decirme, Señor, perdóname por mis pecados. Quiero conocerte a ti, no quiero el mismo destino que Saúl. No quiero estar en la misma condición espiritual que Saúl. Perdóname, Señor. Mi amigo, mi amiga, si tú estás aquí en esta mañana y deseas hacer esta decisión importante, hazlo. No tengas miedo, no tengas temor. El único temor que deberías de tener es estar eternamente separado de Dios en la condenación eterna. ¿Por qué no rindes tu corazón al Señor y te arrepientes de tus pecados? ¿Por qué no lo haces? ¿Quieres hacerlo? Allí donde estás, ponte de pie, no tengas vergüenza. Ponte de pie para que alguien te pueda guiar a tomar esta decisión tan importante. No desprecies esta única oportunidad que tienes en estos momentos. No lo hagas como Saúl, no cometas el mismo camino, la misma decisión que Saúl. Ponte de pie, alguien te va a guiar para que puedas arrepentirte delante de Dios. Ponte de pie, no tengas miedo, no tengas temor, nadie te está viendo. Necesitas que Dios tome tu corazón, tome tu vida. Encuentres paz, así como lo hizo David y otros hombres que temieron al Señor. La palabra de Dios ha hablado y espero con todo mi corazón que puedas tomar esta decisión en algún momento.
Iglesia, mis hermanos, amados, quizás estamos viviendo en estos últimos tiempos despreciando a nuestro Señor, siendo desobedientes a Él, menospreciando la gracia que Él nos ha dado. Y por causa del pecado, ni siquiera nos arrepentimos. Miramos tan común la vida cristiana que ni siquiera nos interesa el poder evangelizar o el tener nuestra comunión con Dios diariamente. Es tu oportunidad también de pedir perdón ante Dios. Y allí hazlo, dile al Señor, perdóname. Mira mi corazón, Señor, que he estado viviendo como David, aun aunque soy tu hijo, aun aunque soy tu hija, he estado viviendo como Saúl. He estado desobedeciéndote como Saúl, menospreciándote como Saúl, Señor, perdóname, perdóname. Oh Señor, escucha nuestras oraciones de cada uno. Mira nuestros corazones. Y si estamos siendo insensibles en estos momentos, por favor, que tu palabra pueda, durante estos días, más tarde, seguir con esta carga de arrepentirnos, Señor, y tú nos lleves ante ti. Te lo pedimos, Señor. Gracias por este hermoso tiempo y semanas de estudiar Samuel. Gracias por tu fidelidad. Gracias por esa enorme verdad que encontramos en tu palabra. El Rey de Reyes, el Hijo de David, reina. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.